Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, esta semana tenemos un tema bastante bonito que nos va a ayudar tanto a personas que somos cuidadores o que en algún momento seremos cuidadores de niños, ya sean padres, ya sean sobrinos, ya sean lo que sea. Vamos a hablar sobre ese tema tan importante de cómo crear, de cómo hacer este acercamiento y de cómo abordar este tema de lo que es la educación sexual o la sexualidad en general. Aquí tenemos el día de hoy a Julie. Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, muy bien, muy contenta de que ya después de haber revisado así como el qué, ahora hoy vamos a hablar el cómo. Me siento muy emocionada. Gracias por tenerme acá. Súper, muchas gracias, Julie. Y sí, eso es lo que más nos emociona. Por acá también tenemos a Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero también que el provecho que nosotros vamos a saber que tenemos del programa del día de hoy sea el provecho de todos los que también nos acompañan. Muchas gracias, Cintia. Y sí, va a ser muy provechoso. Y ahora, nuestra invitada de hoy, María Laura, por acá la tenemos. ¿Cómo estamos el día de hoy, María Laura? Hola, buenas tardes. Pues muy emocionada y muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Súper. Agradecemos a Marilao porque se nos haya unido el día de hoy y como estábamos hablando, vamos a hablar un poquito de cómo crear ese ambiente seguro para lo que son niñas que están empezando la vida, la etapa. Entonces, Marilao, te cedo el espacio. Gracias. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que el tema de la sexualidad siempre ha sido como tema tabú, ¿verdad? Como un tema que no se toca cuando estamos con los niños o un tema cuando usted dice, no, todavía eso no le toca saberlo a él, ¿verdad? O a ella. Entonces, creo que es importante o la primera regla para tocar temas de sexualidad es qué tanto estoy dispuesta yo como cuidadora, como lo decías ahora, como mamá, como papá, como teacher incluso, ¿verdad? Como profesor, hablar de estos temas con alguien. Si yo no me siento preparada o preparado, creo que es el momento ideal para decir, yo con esos temas no puedo hablar, me siento incómodo y reconocerse uno mismo qué temas puedo conversar y qué temas definitivamente no son muy fuertes, ¿verdad? Entonces también sentirme cómodo con los temas que yo quiero. Ahí surgiría una duda, pero si es mi hijo o hija quien pregunta, ¿cómo voy a esquivar esa pregunta, verdad? O esa incógnita que surja. Bueno, pues muy fácil diciéndole, en este momento no tengo la respuesta, pero vamos a buscarla juntos. O apenas yo esté preparada para contestar eso, entonces yo te busco y te explico, ¿verdad? Porque también el niño es capaz de discernir, ¿verdad? O que vaya entendiendo también que mi mamá no todo lo sabe, que mi papá no todo lo sabe, ¿verdad? O que esa persona no todo lo sabe. Entonces es válido en algún momento dar y decir, en este momento no. Me devuelvo entonces que para crear ese espacio, para empezar a conversar con este niño o niña, yo tengo que saber muy bien en la etapa en la que está. ¿Qué vocabulario tengo que usar con esta persona acorde a su edad? A un niño de 2 años no voy a explicarle qué es una relación coital, por ejemplo, empezando por la palabra o empezando de un solo tiro, ¿verdad? Que se va a quedar así y eso ¿para qué me sirve? Sino que también ellos van acorde a su edad. Nosotros tenemos que saber muy bien en qué etapa está y cuáles son más o menos por dónde empieza el tema de la sexualidad. Ahí digamos que en los primeros años, bueno, se van descubriendo su cuerpo, van teniendo curiosidad, como a los 4 se van tocando, ¿verdad? Ya cuando van entrando al kinder, entonces dicen, mira, yo tendré lo mismo que tendrá él,
o que tendrá ella, ¿verdad? Y empieza esa curiosidad también porque ya las relaciones empiezan a aflorar más, ya cuando van creciendo, cuando van entrando a la escuela, ya van viendo qué es bueno, qué es malo, o no lo digamos así, sino qué es correcto o qué es incorrecto, ¿verdad? Cuando van creciendo, ya se van despertando esa espinita por los comentarios de los demás, de que, ay, le gusta, ay, es que pasa mucho tiempo con fulanito, ¿verdad? Entonces ya como a los 8 o los 9 años, empieza ya como el tema del amor, que es el enamoramiento o el romance, ¿verdad? Y ahorita en la actualidad, ya como a los 9, adolescencia va siendo una preadolescencia muy precoz, pero es gracias a la influencia de las redes sociales, a este mundo tan acelerado en el que llevamos, que ya como a los 9 años las preguntas ya no eran las mismas de hace 20, 25 años atrás, donde uno seguía jugando Barbies casi, ¿verdad? Sino que también ya empiezan otros temas de mi primer beso, de que mi novio, de que ¿verdad? Entonces ya en la preadolescencia pues ya empieza a mí muy precoz, ¿verdad? Entonces ya a los 9 ya empiezan esos temas y por ende ya a los 10, entre 10, 12 años pues ya los temas son mucho más abiertos. Abiertos me refiero a que ya los chiquillos ya tienen más acceso también a páginas de internet en donde la respuesta la consiguen por ahí y desgraciadamente no en sus casas, ¿verdad? Porque ya no quieren nada con mamá y papá, o sea, porque ya son grandes, ¿verdad? Entonces es más fácil preguntárselo a Google o como me pasó un día de estos al chat GTP, ¿verdad? Para preguntar qué era eso o qué es eso, ¿verdad? Entonces, conforme cada una de estas etapas, yo tengo que ubicarme como adulto también a qué estoy dispuesto yo a compartir con este niño o niña. ¿En qué sentido estoy dispuesta yo? Bueno, los principios y los valores de mi casa. Voy a estar como en consenso, en acuerdo con los adultos de mi casa de a partir de qué edad o a partir de qué etapa yo voy a empezar a hablar con libertad de este tema. O incluso a veces eso no existe. ¿Qué no existe? Porque nunca se ha dicho como, bueno, a partir de los 5 años yo le voy a explicar esto y esto. No, ¿verdad? O sea, tampoco tan estructurado. Pero yo creo que cada familia o que cada hogar tiene su comunicación en relación a este tema, ¿verdad? Entonces estar de acuerdo con eso y también informarme bien, ir un paso adelante. ¿Qué quiere decir un paso adelante? Lo que les dije ahorita. A partir de que el niño entra al kinder y se relaciona con otros chiquitos, usted tiene que estar preparada para cualquier tipo de pregunta, porque ellos son esponjas por completo. Ya tal vez la pregunta no era de ellos, pero se la escucharon al compañerito, ¿verdad? Mamá, vos tenés amantes, le dijeron a una conocida, y ella dijo, pero ¿de dónde escuchó la palabra amante si en esta casa de eso no se habla, ¿verdad? Entonces, claro, su compañerita llegó diciendo que su mamá lloraba porque le encontró el amante al papá, ¿verdad? Entonces, yo no sé si las compañeritas sabrán el significado de amante, pero claro, eso se transmite, ¿verdad? Se comparte, porque ellos son esponjitas, están en todas. Entonces, si tienen hermanos mayores y también tienen parejas, entonces van a estar espiándolos y se dieron un beso, ¿verdad? Y se dieron una mano y que no sé qué. Yo me acuerdo que con mi primera relación, mi novio llegaba, bueno, mi ex llegaba, ¿verdad? Y nos sentábamos en el sillón y mi hermanita antes estaba chiquititica, 2, 3 años, y ella llegaba y se sentaba en el medio de los dos y nos decía, ¿por qué no se dan un beso? ¿Verdad? Entonces, porque ya ella asociaba que si éramos pareja, y esa era una forma de amor, ¿verdad? Y yo creo que ella ha sido mucho mi maestra, ¿verdad? Mi pequeña maestra, porque en mi casa siempre se ha hablado con libertad todos los temas, pero también hablarlos con claridad, con los nombres como son y sin esconder nada o sin meter el morbo de por medio, ¿verdad? O sea, al momento en que yo tengo un niño en casa, yo soy responsable de las palabras que escuche.
o de la forma o la actitud en la que va a tomar este tema el niño, ¿verdad? O sea, si el niño me ve desnuda, por ejemplo, y yo le digo, ay, no me vea, ¿verdad? O me tapo, entonces ya el niño automáticamente va a asociar de que eso está mal, ¿verdad? Que está incorrecto, lo que hablábamos ahora. Pero si yo en mi casa quiero andar desnuda, ¿verdad? Por la casa y el niño lo ve con naturalidad, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, al momento de hablarlo, yo digo, vos has visto a mamá, ¿verdad? Mamá tiene senos y tiene vagina, ¿verdad? Y papá tiene pene, igual que vos, ¿verdad? Entonces ya es muy diferente y se crea un ambiente como de comunicación normal, que creo que es ahí el punto central. Todo empieza por la comunicación y la actitud que yo como adulto llegue a dar o llegue a transmitirle por ahí. Y estar pendiente con los cambios de cada una de las etapas también que el niño y niña va teniendo. Como les digo, apenas tenga contacto con otros niños, es automático que las preguntas van a surgir. Y cualquier tipo de preguntas, ¿verdad? Porque ahora, yo digo, la adolescencia es precoz, pero al mismo tiempo, de ahí, para nadie es un secreto que ahora los chiquitos dicen, ¿y cómo nací yo? ¿Y cómo llegué yo a la pancita? ¿Cuál fue otra pregunta que me hicieron? Y que la mamá decía, ¿qué le digo? ¿Verdad? Es que vieras qué vacilón. Yo vi a mamá encima de papá un día, pero de ahí, yo no sé si la estaban agrediendo o no. Ay, Dios. Ay, me pasó cuando era niña. Bueno, ve. Ay, no. Vea, voy a interrumpir a Marilano porque es que Tranquila. Flashback. ya flashback de que estábamos en un hotel y seguro mi mamá pensó que yo estaba en aquellos sueños y entonces estábamos como, o sea, juntos pero no revueltos porque era como decir una cabaña, ¿me entendés? Ay, no. Y me despertó el ruido y yo, qué raro, mi mamá estará llorando. ¿Y qué te dijeron? ¿O no te dijeron nada? O sea, ya yo estaba lo suficientemente grande para que cuando la escuché por suficiente tiempo, yo dije, no está llorando, pero no entiendo qué está pasando. No pregunté, o sea, nada más. No interrumpiste. Exacto, no interrumpí. Me quedé como primero preocupada, como, hey, ¿qué le está pasando a mi mamá? Ya luego la escuché reírse y yo decía, algo pasó. O sea, yo me enteré que algo pasó. Más adelante en la vida, claro, yo capté. Y yo dije, mi mamá. Y Julia, ya lo entendí. Lo peor de todo es que la he pagado y con creces. O sea, me ha abierto la puerta y un día de estos, ay chiquillas, un día de estos, ahora vivimos en una casa más pequeña. Y yo soy una mujer muy activa, ustedes saben. Y entonces, pero ya eran las 11 de la noche, o sea, ya las dos chiquillas estaban dormidas, y bueno, cariñito por aquí, cariñito por allá, y terminamos teniendo un encuentro erótico muy apasionado. Y la cosa es que yo me levanto, voy al baño, no sé qué, luego de ya como descansar un toquecito y bla, bla, bla. O sea, yo no sé a qué hora fue que la despertamos, pero cuando yo me levanté y fui al baño y regresé, ella fue al baño después de que mi pareja fue y todo. Y hace, solo quiero que sepan, 23 minutos hace. 23 minutos. Y yo, Dios mío, Cristo Jesús, le dañé la infancia. Pero yo lo manejé con lo único que yo sabía, que era como la naturalidad. Y yo nada más le dije, uy, qué vergüenza con vos. Me traumaron de por vida, pero estaba muerta de risa. Y eso fue de que la despertamos. Lastimosamente la despertamos. Y entonces yo, ay no, pero yo estaba haciendo tanta bulla. Y me dice, mamá, la cama estaba sonando. Bueno, pero con la naturalidad, vamos a ver, hay 2 días, ¿verdad? Bloquear el tema por completo y entonces ya las chicas saben, me traumé y el trauma se hace real, ¿verdad? Sí. O con naturalidad y un poco más adelante
tocar el tema de decir, cuando vos seas grande me vas a entender, ¿verdad? Y vas a pasar por ahí, o sea, no estás exenta de vivir lo que yo viví, ¿verdad? Claro. También es como un vaivén. Alguien por ahí en algún momento me dijo eso y que ella había quedado traumada y que eso era un tipo de abuso. Era un tipo de abuso porque, claro, estamos hablando también de una casa pequeña, pero todos dormían en el mismo cuarto. O sea, como 3 hijos, ¿verdad? Y la pareja. Entonces, ¿en qué momento iban a estar solos? ¿Verdad? ¿En qué momento iban a tener intimidad? Y si el cuarto era un cuarto para todo el mundo, ¿verdad? Entonces uno de los chicos sí llegó y dijo, yo sí, para mí eso es abuso. Entonces, también tener cuidado del manejo en que se le dé en ese momento, si el chico se da cuenta, para que no se convierta en ese abuso como tal, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de abuso. Entonces ese puede ser uno. Algo que lo que está diciendo Julie, siento que algo que le preguntan o lo que más les preocupa era esa parte y que me preocupaba a mí. Yo no tengo hijos todavía, pero en un futuro, ¿verdad? Yo pienso hacerlo. Y yo digo como, ay, es que hay temas en los que no sé cómo abarcarlos, ¿verdad? Y yo le pregunté a ciertas personas alrededor mío que tienen hijos. Y lo que me comentaban era lo que te comentaba, ¿verdad? Anteriormente, que cómo hacen como para abarcarlo, pero que no sea así, ¿verdad? Que no sea como qué tan permisivo o cómo mido yo también qué tengo que decir, que era lo que hablábamos también la vez pasada, creo que con Cintia lo hablé, que cómo sé yo como papá, mamá, cuidador, profesor o lo que sea, cuándo es adecuado o si el niño tiene la capacidad para yo decirle X o Y cosa. Digamos, si yo puedo ver el desarrollo cognitivo o si tiene la madurez para todo eso. Eso es como lo que a mí más me preocupa en realidad. Y a los que le pregunté también les preocupaba como de qué tanto debo pasarme y qué tanto no debo decir. Obviamente, como lo decías, no vamos a hablar de un niño de 2 años del acto coital, pero ¿cómo encuentro yo ese balance o cómo hago yo ese balance para que no sea tan inadecuado, por decirlo así? Aquí hay un detalle que me gustaría tomar un momentito la palabra para decirlo. Y en una parte que yo le puedo decir que como adulta me traumó, que fue la parte preescolar, hay algo que yo creo que muchos, yo sí soy madre y ya los míos están grandes y no me puedo quejar de lo que hasta ahorita son, pero hay algo que obviamos en un ambiente social infantil. No todos los niños vienen de una misma función de hogar al del que vienen los nuestros. No todos los niños tienen el mismo pensamiento, el mismo vocabulario, el mismo actuar. Entonces aquí en la pregunta de cuándo es lo ideal es estar al tanto. Es que lo ideal es siempre todos los días estar al tanto. ¿Qué es lo que el niño va a preguntar? ¿Qué es lo que el niño está investigando? ¿Por qué está haciendo preguntas? En mi caso, a mí me tocó que en el kinder mi hijo menor se topó con un niño que era es que más que morboso era malicioso. Con el tiempo nos reunieron a los papás porque yo a los míos sinceramente los adecué muy abiertamente, pregunta que me decían, yo respondía al nivel en el que ellos estaban y todo. Y bueno, Tiffany que los conoce, ellos no son morbosos, o sea, lógicamente que crecen y entienden más que la mamá doble sentido y todo, pero tienen esa malicia que este niño tenía. Nos tuvieron que reunir a los papás, sí, los papás de este niño para explicarnos la situación. Mi hijo se atrevió a hablar conmigo, yo me sentí incómoda, hablé con la maestra y el asunto era peor de lo que mi propio hijo me estaba explicando a mí, porque las vivencias del niño llegaron a un punto de que con lo que se averiguó, intervino el patronato. Y yo ahí ya me salí, pero muchos años después supe por la maestra precisamente del kinder que el asunto estaba más turbio. Entonces, el saber hablar no es solo si el niño pregunta, como padres es también de lo que estamos viendo, el vocabulario que están utilizando. Al menos yo no soy de muchas palabras, no soy de un mal hablar, pero yo veo un niño de 3, 4, 5 años, yo con un vocabulario que utiliza gente muy adulta y yo enciendo todos mis faros, todas mis luces y todas mis banderas rojas quedan extendidas. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de ambientes tóxicos, pero voy a atrever a decir que hay niños menores de 5 años que no están en ambientes adecuados.
porque los adultos no se cuidan de lo que hablan, cómo lo expresan y al frente de quién lo dicen. Exacto, sí, eso también es muy importante y a eso iba yo con la pregunta de Tiffany, ¿verdad? ¿En qué momento usted conoce a su hijo, ¿verdad? Usted conoce al niño con el que usted está viviendo siempre. Una mamá me decía, es que vieras que mi hijo salió con una persona y resulta que cuando volvió enojado. Y yo le pregunté y él no me dijo nada. Y él les saluda a todo el mundo, aunque no lo conozca, más bien es peligroso porque siempre se quiere ir con la visita que llegue a saludar o demás. Y ese día más bien les volvió la cara, no quiso saludar y se encerró en el cuarto. Cuando yo fui a hablar con él me dijo que es que esta persona le había dicho que tenían un secreto en común. El niño fue abusado por esta persona ese día y la mamá lo detectó al momento, ¿verdad? O sea, ella sabía que algo no estaba bien con su hijo, ¿verdad? Un niño de 5 años. Después de que el chico habla, ¿verdad? La mamá obviamente muy enojada, fue y habla con el papá y el papá se devuelve a conversar otra vez con el niño para ver qué era lo que había pasado, ¿verdad? Y el niño vuelve y repite, es que es un secreto con esta persona, ¿verdad? Y entonces el papá le dice, pero entre mamá y papá no hay secretos, ¿verdad? Nosotros todo lo podemos conversar, todo tiene solución, todo, ¿verdad? Y entonces el niño vuelve a contar la historia y el papá muy inteligentemente lo graba para ya no volver a victimizar más al niño, ¿verdad? Y ya toman las medidas del caso. Pero la mamá detecta cuando su hijo, ¿verdad? Cambia de actitud, cambia de emoción, porque nos conoce. Ahora, esa preocupación también va de la mano y es como un pequeño llamado de atención, digo yo, con los padres que trabajan y los chicos casi ni los ven, ¿verdad? Entonces después mamá y papá se quejan de dónde mi hijo sacó ese vocabulario, de dónde mi hijo saca esa conducta, si realmente no están pendientes, ¿verdad? No pasa nada que papá y mamá trabajen, pero siempre es esa disminución de tiempo de calidad que estamos pasando con los hijos, ¿verdad? O con los niños, y por eso es que las pantallas se vuelven las niñeras y ahorita la inteligencia artificial se vuelve esa persona, bueno, ese aparato o cosa, ¿verdad? Que llega y responde todas las dudas que el niño va teniendo, porque así es, ¿verdad? O sea, como antes yo me acuerdo que uno iba y le preguntaba, mami, ¿por qué pasa tal cosa, verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá siempre ha sido una persona muy discreta, muy serena y muy todo, pero siempre nos habló como tenía que ser. Y un día, haciendo perros calientes, ella llegó, cogió la salchicha y dijo, vea, cuando lo de abajo se ponga así, ¿verdad? Ustedes tienen que ponerle condón o tienen que, o cosas así. Muy bien. ¿Verdad? O sea, ella lo habló con naturalidad, que nosotras nos reímos y todo. Ya estábamos adolescentes, ¿verdad? Ya sabíamos lo que era un condón y demás. Pero mi mamá dice, es que hay que aprovechar en los momentos, ¿verdad? Para poder explicar. Y a mí a veces se me olvida. O cuando ya, ¿verdad? Llegábamos que fulano tiene novio y que no sé qué. Entonces ella siempre llegó y nos dijo, vean chiquillas, uno en ese momento no piensa. Y yo prefiero que ustedes tomen pastillas, usen condón, se cuiden porque un bebé es una bendición, pero hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? También. Entonces ella nunca nos cerró la puerta como a virgen hasta el matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Ella nunca nos dijo eso. Nosotros somos católicos, practicantes, pero mi mamá dijo, pero los tiempos cambian, ¿verdad? Y los tiempos se van cambiando, ¿verdad? Y uno se va adaptando, pero también cada cosa con su cosa. O sea, ella decía, yo no las puedo encerrar toda la vida para que no conozcan a nadie. Entonces, eso que decía Cynthia, de que cada hogar tiene su dinámica familiar, ¿verdad? Tantos principios y valores y creencias, que yo creo que eso es lo más importante. En algún momento, otra persona decía, ¿cómo hago yo para que respeten a mi hijo el día de mañana? Y para que él respete también a las otras personas. Qué importante eso que decís, Marilao, y perdón que te interrumpa, pero quiero juntar lo que dijiste acerca de que los tiempos cambian junto con esto que estás diciendo, no podemos encerrar en una burbuja a nuestras personas menores de edad, que no es lo mismo que habilitar
a la persona para que haga cualquier cosa y, ¿verdad? Pero si ya de por sí, o sea, y las estadísticas lamentablemente lo dicen así, alrededor del mundo y, por ejemplo, más que todo en Europa, enfocado en España, el promedio de inicio a ver pornografía es a los 7 años. O sea, los niños, las niñas tienen en sus manos toda la información porque tienen, ya por tener un Nintendo Switch, un iPhone, un iPad, usted póngale todos los controles parentales que usted quiera, pero siempre encuentran cómo. Además, Ellos lo descubren. sí, tenemos a los padres, o sea, eso que usted decía, o sea, uno con los compillas se va, hace una pijama, se reúne, revisa las revistas, o sea, es toda una etapa de descubrimiento y está bien que quiera haber una privacidad, que no todo se lo queramos preguntar a mamá y papá, o sea, eso también es válido, pero que no sea porque no confían en nosotros y nosotras, sino porque tal vez es algo de lo que nosotros no podemos aportar, qué sé yo. Marilao dice que es un hogar así católico, ¿verdad? Que es practicante y tal vez hay una persona que se siente no binaria, entonces le da miedo exponer esto sabiendo que es una situación nueva. Podría ir primero con el terapeuta. De acuerdo, como siempre en un ambiente sano y seguro. Yo siento que la guianza tiene que ser tan clara de que la persona menor de edad o mi hija o mi hijo no puede venir a mí o no quiere venir a mí, que tenga claro y un lugar seguro a dónde ir. ¿Por qué? Porque el hecho de que no quiera venir a mí no siempre tiene que ser que yo soy mala mamá o que yo le abrí la puerta. O sea, también hay que bajar ese estereotipo, ¿verdad? Algo importante, y lo pongo como experiencia, tan abiertamente se ha hablado del tema sexual en mi casa, que mis hijos ahora a mí no me preguntan porque ellos se lo dicen a Tiffany, es que ya aburre, ya lo saben investigar en temas sin morbo. Mucha información. Eso es lo que dicen, ya mucho para saber, pero en el sentido no, sino que ellos dicen, ya ellos no les pueden venir con el cuento que una vez me pasó con mi hijo mayor, que alguien le dijo algo y me sorprendió y a mí me dio vergüenza. Porque yo le dije a mi hijo, mi amor, no, tampoco, que se volvió y le dijo, mae, no seas animal. Esa fue la expresión que utilizó él. ¿Cómo se le ocurre a usted a estas alturas en la que tenemos que estar pensando así? Y yo me quedé así porque a él le molestó, porque eran muchachos de la misma edad, y a él le molestó el nivel de desinformación. Y él me decía, mami, es que el nivel de estupidez es demasiado grande. A mí nadie, así, y me lo dijo así, a mí nadie de esta edad me puede venir a decir semejante cosa. Y yo le decía, no, mi amor, es que igual no todas las personas reciben la misma educación y la misma información que usted recibió. Y me acuerdo que ese día se fueron y estuvieron hablando y el muchacho, con todo y que mi hijo fue tan grosero y todo, con el que se animó a hablar fue con mi hijo. Y mi sorpresa fue que como a los 15, 22 días el muchacho le dijo a él que si él podía venir a la casa y era para poder hablar conmigo. Cosita, bueno, gracias a Dios. No, sí, o sea, nosotros siempre tenemos que ser, hay una expresión que yo uso, ser un rayo de luz para iluminar la vida de todos los que se acercan a ti. Trato en muchas maneras de serlo, pero la responsabilidad a veces es grande porque el muchacho en ese momento lo que contó, yo sí no entendía hasta que ya me senté y ya me explicaron, pero me tuvo que explicar mi hijo. Bueno, pero digamos que yo en la universidad, en clases de sexualidad, digamos, yo tuve una profesora excelente y una compañera levantó la mano. Vamos a ver, uno siempre tiene que preguntar, ¿verdad? No hay preguntas tontas ni mucho menos. Ajá. Pero ella llegó y tuve 2 casos. Uno llegó y dijo que si ella podía quedar embarazada si tenía sexo anal, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahí yo me iba, y yo ahí me voy a la parte anatómica y yo digo, ¿cómo? El pobre espermatozoide va a llegar hasta el útero, ¿verdad? Por el intestino. Creo que es un viaje un poco largo, ¿verdad? Y eso es lo que yo pensé. Anatomía básica, ¿verdad? Y el otro caso fue de una señora casada con hijos y llegó y dijo que cómo se llamaba la agüita de arroz que le salía al hombre. Ah, por el amor a Dios. O sea, esa señora podía ser mi mamá y estaba casada con hijos, ¿verdad? Y yo no sé, yo le calculé como menos de 50 años, ¿verdad? Y yo decía, pero hasta yo, que en esa época era virgen, sé que eso no se llama agüita de arroz, ¿verdad? Decía yo. Entonces, es que es el punto de hablar las cosas o decir las cosas como son. Realmente la importancia, volvemos a la parte de decir las cosas como son.
porque nosotros estamos, vamos a decirlo así de feo, pero estamos tirando al mundo, y un mundo muy pesado, a personas que de una u otra manera, y me gusta decirlo así, son nuestras propias cartas de presentación. Y yo se lo decía a mis hijos, mi amor, yo sé que usted va a cambiar. Yo a mis hijos en mi casa no los dejo decir malas palabras y nunca los dejé. Tienen su mal vocabulario porque yo decía, yo sé que ustedes lo van a hablar, pero en mi casa no lo usen. Y ciertas cosas, pero yo les digo, entiendan algo, ustedes siempre van a ser la carta de presentación mía y de su papá. No nos tienen que dejar bien. En lo que nos tienen que dejar bien es que si educamos bien y ustedes así lo sienten, ya con 10, 11, 12 años, por favor, piensen las cosas para actuar. Quería como ir por la pregunta de Julie, más o menos como en ese tipo de temas, ¿verdad? Lo que es ahora, ¿verdad? La orientación sexual, que ahora tenemos una variedad bastante amplia que se ha ido conociendo, que se ha ido agregando. En ese tipo de temas, ¿cómo o qué herramientas se le pueden dar a esas personas? Obviamente lo que decía Julie, lo mejor sería que vaya a terapia y pueda pues trabajar en eso, pero con una familia así tal vez muy conservadora o que tal vez no sea tan abierta, ¿cuál sería la manera en la que podemos ayudarles? Igual inclusive en la adolescencia, porque puede ser que llegue alguien y me diga, bueno, igual con la naturalidad que tratamos de hacerlo, vieras que a mí me estaba sintiendo cosas por mi amiga, por ejemplo, o siento cosas también por mi amigo, por ambas personas. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo hago yo para abarcar ese tema y no decirles no? O, ay no, es que es una etapa, o ay no, o, ¿verdad? O tal vez decirle, ay sí, todo está bien, y no darles como la información que necesitan en realidad. Ese sentimiento de me gusta mi amiga o eso es de ya chicos más grandes. Yo se los voy a complicar un poquito más. Como a los 3, 4 años, un niño que llega y diga, es que yo soy princesa, es que yo quiero ser mamá, y es un niño, ¿verdad? ¿Cómo actúa el papá ahí? ¿Verdad? Porque es muy pequeñito. Hay papás que lo dejan pasar y dicen, de por sí le falta mucho para saber qué le gusta, ¿verdad? O todavía le falta mucho para su preferencia sexual y demás, ¿verdad? Pero es que desde ahí ya el niño está dando una alerta. Ahí es cuando yo digo, ¿quién necesita terapia? ¿El niño o los papás? ¿Verdad? O sea, ¿quién necesita la orientación realmente? Porque el niño está muy claro que él quiere jugar con Barbies y que quiere ser una princesa y su color preferido es el pink, ¿verdad? En casos de la vida real. Entonces, yo ahí digo, ok, el niño necesita así una orientación, pero creo que es una terapia familiar, porque los papás tienen que reconocer en su hijo que él va por otro rumbo, distinto al de toda la sociedad. ¿Cómo no voy a yo amar de esa forma? Porque yo no me voy con un tema, como les digo, establecido por la sociedad, no. Pensemos en, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, yo la acepto tal y como ella es, porque muchas veces eso es de la boca para afuera, ¿verdad? Y se los puedo decir yo, de como les dije ahora, o sea, yo soy creyente y demás, pero cada cosa con su cosa. O sea, por más que yo sea creyente, no le voy a cerrar las puertas, digamos, a un futuro, yo no soy mamá todavía, pero a un futuro hijo que venga y me diga que es gay, ¿verdad? O como decía Julia ahorita, que sea no binario. O sea, yo no le voy a cerrar las puertas ni voy a decir que Dios no lo quiere. O sea, no. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Primero indagar la raíz en él. Entonces ahora sí, ya vuelvo a la pregunta. Es que me gusta mi amiga, ¿verdad? O soy no binario. Entonces, primero abarcarlo con él, de dónde surgió, empezar a indagar, ¿verdad? Por ahí, como terapeuta, ¿verdad? Primero que todo, indagar por ahí cómo surgió, cómo son las relaciones en casa también, ¿verdad? Y después viene un trabajo familiar. ¿Por qué un trabajo familiar? Porque, vuelvo y repito, ¿quién es el que tiene el problema? ¿El chico o los papás? No sé si Cintia como mamá, bueno, y Yuli también me apoyan en ese sentido, porque yo digo, yo me quedo pensando y yo por otro lado digo, a ver, sí, en mi época no era muy común ver lesbianas, ni gays tampoco, ¿verdad? Pero conforme van pasando los años, ya se ha vuelto natural verlos en la calle o dándose un beso, ¿verdad? Justo a lo que estás diciendo, quisiera abrir un debate bastante Controversial. Eso, controversial, amiga, gracias. O sea, no es como que antes se veían lesbianas y ahora andan por la calle.
O sea, siempre ha habido lesbianas, siempre ha habido personas no binarias, siempre ha habido personas asexuales, siempre ha habido personas heterosexuales. O sea, lo que no ha habido es visibilización. Las estadísticas indican que desde el 2017 a hoy, la visibilización ha incrementado de un 3.6 a un 7.1%, datos al 2023. O sea, solo el 7% de la población mundial se reconoce como parte del LGTBQ+. A mí eso me da lástima. ¿Verdad? Exacto, exacto. Es como, o sea, siempre ha estado ahí. Es precisamente porque los papás tienen el problema, como vos lo estabas diciendo, y tal vez no de mala fe. O sea, tratemos como de tomar un lugar neutral. O sea, como decía Marilau, tal vez no es lo que yo soñé para mi hijo o mi hija desde mi visión de mundo, pero desde el lugar del amor, acepto la autenticidad de esa persona. El problema es cuando no se conversa desde temprana edad la existencia de personas que se identifican con estas identidades. Al no saber que existe, se le está privando de una información valiosa. Pero hay mucha gente que piensa que si se la das, vas a fomentar que eso le pase. Pero esa es la idea. O sea, que si yo me siento hombre, esa es la idea, ¿me entiendes? Completamente de acuerdo. Ahí a mí, vuelvo y repito, me da tristeza porque es qué miedo, ¿verdad? Entonces tenemos otra emoción presente, qué miedo que si yo le hablo a mi hijo de eso y le guste eso también, ¿verdad? Entonces es ahí donde la comunicación, pero también como el nutrirse, como el informarse, digamos, de todo, porque en algún momento no fue que a mí me pasó porque no soy mamá, pero me llegó un caso y yo decía, ¿cómo le digo a estas personas que hay que hablar de eso? Y antes, bueno, en aquella época cuando yo empecé, como dice Julie, el tema no se podía visualizar tanto, ¿verdad? Visibilizar tanto. Entonces, ¿por dónde agarré yo? Yo cogí una hoja y empecé. Hay distintos tipos de familia, ¿verdad? Y lo enfoqué en la familia. ¿Por qué? Porque yo decía, voy a empezar con la familia donde vive mamá, hija y abuela, porque es mamá soltera y se va a vivir con su mamá, me explico. Entonces yo empecé por ahí hasta que llegué a papá, hijo, mamá, hijo. Y entonces ahí ya surgieron las dudas que el chico tenía y ya los señores empezaron a verlo de otro punto de vista, ¿verdad? Como así, yo viví solo con mi abuelita porque mi papá se fue, ¿verdad? Entonces también visibilizarlo desde esa forma, explicándolo primero desde el amor, ¿verdad? Porque también son familia. Y ya después caer a ese otro tema para enseñarle al chico que no está mal. Es más fácil decir, soy no binaria cuando nos han enseñado en la escuela que hay familias de mamá, persona no binaria, hijos e hijas. O sea, y que quede claro que yo tampoco estoy en contra de lo binario. O sea, ni lo uno ni lo otro. Todo bien. O sea, a mí me encanta ser mujer. Soy mujer y lo amo. Pero eso no significa que todo el mundo está bien con eso o sus orientaciones o lo que sea. Pero veo que vamos orientadas desde diferentes trincheras, ¿verdad? Todas hacia el mismo punto, que es la aceptación va más allá de la tolerancia, ¿verdad? Viene desde un lugar, primero, precavido. Es decir, a usted algo no lo va a tomar por sorpresa si usted se comunica bien con sus hijos y con sus hijas, ¿ya? Si usted los conoce bien, eso no le va a pasar. Exacto. Y lo otro es la asertividad y la neutralidad a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque yo no voy a celebrar, o sea, yo se lo dije hoy a mi novio, porque iba a ver a mi ex por un tema ahí y mi hija me dijo, yo creo en Dios. Y yo, listo, ¿vos crees en Dios o sos religiosa? Porque me dijo algo como de que no sé qué, o algo de unos salmos, ya ni me acuerdo. Y yo, mira, yo no tengo problema con que creas en Dios, pero a vos te hubiera gustado que yo te impusiera una religión cuando vos naciste. Y me dice, yo creo que no, mami. Y yo le dije, ¿te gusta la libertad espiritual que tenés en este momento cuando tenés conciencia
para tomar una decisión sobre la existencia de tu fe o dónde vas a posar tu fe. Sí, me gusta, listo, pero yo, aunque yo no creía, aunque yo no soy una persona religiosa, yo le presenté las opciones. Lo mismo con la sexualidad y ella eligió creer en Dios. Y a mí me toca respetar su decisión y tomar un lugar de neutralidad y decir, sí, mi amor, tenés razón, los proverbios son unas frases que enseñan mucho. ¿Sabías que también hay proverbios chinos? ¿Me entendés? Como, nunca hay que dejar de vender la parte de uno. Ujú. Sí, Es que siempre es aprender, o sea, siempre es aprender. Los niños tienen que aprender igual que los adultos y para mí eso precisa más ahora en adultos que se sepa que siempre, todos los días se tiene que aprender algo. ¿Por qué? Porque no es estar empapado o tener los temas al dedillo para hablar con todo el mundo y rajar. No, es para estar preparados para cualquier persona que se le acerque a uno, principalmente aquellos menores de edad. Algo que quiero aportar antes de pasar a recomendaciones es también algo que quiero rescatar de lo que hemos dicho, es tener esa comunicación asertiva, porque si uno tiene esa comunicación asertiva y esa comunicación constante, que era lo que decía Cintia también, que es algo de todos los días, no va a llegar alguien de fuera y decirle a este niño, niña, lo que sea, o adolescente, que es verdad y que no. Obviamente la verdad absoluta no la tenemos, pero si estamos informados y si investigamos, como dice Marilao, como personas adultas, responsables que somos, y le damos esa información a la persona que viene creciendo, que se está formando, entonces esa persona va a tener su propio criterio, que es lo que decía Julie, va a ir ya haciendo su propio pensamiento, su propio criterio, y va a repeler, por decirlo así, las opiniones de los demás que no son ciertas. Qué válido eso. Pero me parece que eso es lo más importante, que era lo que estábamos también diciendo, que tengan ese espacio seguro, que se sientan a salvo, que aunque no tengamos todas las respuestas, la busquemos, como dice Marilao, y si no la tenemos, también es válido, como lo dice Yuri, es válido que no tengamos esas respuestas porque muchos no tuvimos las herramientas, que era lo que decía Cintia también, que todos tenemos educación diferente totalmente. Entonces siento que también eso es un punto muy importante, el tener esa comunicación constante y esa apertura, esa asertividad. Con respecto a lo que vos dijiste, me parece muy curioso que como vos estás más en contacto con tu adolescencia, porque acaba de pasar hace poquitito, de verdad estás trayendo a la mesa un tema muy importante, que es el libre albedrío o el criterio. Es decir, si uno está pero voy a hablar yo como mamá. Si yo estoy tan convencida de que ser agnóstica, por ejemplo, porque así es como yo me defino, yo soy espiritual, yo creo en la divinidad, pero yo no te defino una religión. Un dogma. Un dogma, correcto. Digamos que yo soy espiritual y yo creo que esa es la mejor ruta. Yo tengo que dejar a mi hija que pase por todo lo que yo pasé, tal vez no lo mismo, pero que tenga su propia vivencia para llegar a la que yo considero que es la mejor conclusión. Porque obviamente uno no quiere que las hijas y los hijos se le pierdan en el camino, pero es que sí está destinado a que la persona, si fue formada de manera asertiva, con apego seguro, comunicándose desde un lugar neutral, y no digo perfecto, no, un lugar donde podemos decir, mamá, no me gustó como usted me habló, mamá, no me contestó suficiente la pregunta, y que la mamá pueda decir, hey, yo quiero contestarle, pero tengo vergüenza, le puedo contestar por mensaje de texto, ¿me entiende? O sea, un lugar donde la mamá y la persona, el papá y la persona puedan abiertamente comunicarse va a evitar, ¿verdad?, posibles malas decisiones en momentos de duda. Por ejemplo, mi mamá a mí me habló siempre sobre los efectos del alcohol, me explicó sobre los efectos de las drogas, y cuando yo llegaba a las fiestas del colegio, me ofrecían y pasaban las drogas frente a mí y nunca consumí nada en esa etapa, porque era mi creencia, no por Dios ni nada, sino por lo que ya yo tenía impreso, imprinted en mí, de que para tomar buenas decisiones yo tenía que estar consciente. Ese era mi principio y era una conclusión a la que yo había llegado. Era mi propio criterio, como decía Tifa,
pero basado en lo que a mí me habían formado. Entonces, así de fuerte tiene que ser la formación del carácter sexual de la gente, pienso yo. Completamente de acuerdo, sí. A veces es que también se trae a colación el hecho de que es hijo mío o es hija mía. No, lo que yo ya he dicho anteriormente. Ellos por nacer son personas completamente diferentes. No importa de qué tan maduro o despierto se vea un niño. Son personas son individuos diferentes a sus padres. Y eso hay que entenderlo porque nos ayuda más a creer o a crear esa personalidad aparte a nosotros mismos que nos permite entender de por qué las cosas se hablan a su medida con otra persona. Y eso se aplica inclusive para adultos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo creo que a mí me pasó lo mismo que Jules con el tema de las drogas. Bueno, mis papás siempre decían, si usted quiere probar algo, pruébalo con nosotros, ¿verdad? Y a mí nunca por la mente me pasó como de nada, ¿verdad? O sea, yo lo voy a pasar en el frente y todo, y como que no. Lo mismo con la sexualidad, ¿verdad? O sea, yo les dije ahora, mi familia es muy respetuosa, muy amorosa, pero creo que la comunicación siempre es lo que predomina y siempre me hablaron con nombres y apellidos en todos los aspectos habidos y por haber. Entonces, de hecho, a mi mamá le pasa lo mismo que a Cintia. Mis amigas, son las amigas de mis hermanas, la buscan a ella para conversar porque las mamás de ellas tal vez no tienen la apertura para todo este tipo de temas y demás. Entonces, no sé si como recomendación esa sería una, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunicación quiero tener yo con mis hijos y con mis hijas? Estamos de acuerdo que hay temas que no van a hablar conmigo, ¿verdad? Tampoco tenemos que ser los mejores amigos en todo, ¿verdad? Con ellos, pero sí crear ese espacio de confianza en cualquier momento. Tampoco que se desborde, que se rompa la línea tan delgada que existe entre el respeto, ¿verdad? Como padres de familia y compas, digámoslo de esa forma, pero sí esa comunicación adecuada que yo quiero darle a mis hijos, manteniendo los valores y principios de mi familia también, para que lo respeten a él como niño, como adolescente, como joven, y que también él respete a los demás, que yo creo que va por ahí. Y yo sí soy partidaria, si todo se hace con amor es porque tiene una buena intención. Entonces, si yo le enseño a mis hijos con amor, yo creo y confío, digo yo, no sé, las que son mamás me apoyarán o no, ¿verdad? O me debatirán, que el niño no va a captar con buena intención, no con morbo, no con maldad. Voy a cuidar también de no usar vocabulario o de no hacer cosas o de ser descuidado, digamos, en algún momento, porque a veces se nos puede salir, o sea, hay errores, ¿verdad? Errores. O conversaciones que ellos todos lo escuchan, ¿verdad? Y después llegan y preguntan. Pero si yo lo comunico con amor, yo creo que ese es el principio de todo. Con nombres tal y como son. Y ya como para finalizar, creo que en la observación sería el otro dato curioso que tengo que tener para poder conocer e ir viendo los cambios que va sufriendo mi hijo, cómo tengo que hablar y qué vocabulario tengo que usar. Como les dije ahora, ir un paso adelante. Hay un libro que me acabo de acordar, o hay cuentas también en Instagram que hablan de sexualidad, pero hay una chica que hizo una cuenta de su hija adolescente, ¿verdad? Que se llama Menstruando Ando, creo. Le sacó el libro que se llama Vulva para niñas y les explica desde ahí, y yo vuelvo y repito, la anatomía, ¿verdad? Primero, y ya después en los cuidados que tiene que tener también como niña. Ese es un libro. Yo no sé si Julie tendrá otra recomendación en este aspecto para padres. Sí, yo he escuchado de ese de Menstruando Ando para personas con vulva y la verdad me parece un súper libro. No lo recordaba tanto, pero sí es súper útil. Antes de cerrar y dar la recomendación de la semana, a mí me gustaría muchísimo expresar de nuevo, ustedes saben que yo soy controversial, yo no estoy 100% de acuerdo con que siempre si las cosas se hacen con amor están correctas. Perdónenme, pero disculpen, pero mi abuelita desde el amor, mi mamá y yo hemos hecho tantas cosas que han sido incorrectas. Pero el punto está ahí en que no porque nos equivoquemos una vez, aunque sea desde el amor, o 2 veces,
nuestras hijas y nuestros hijos y nuestras hijas van a dejar de confiar en nosotros, porque lo que importa es reconocer eso, como decíamos todas. La verdad es que somos humanos, seres humanos, vamos a caer en la tentación, vamos a caer en la tentación, o sea, es imposible, y vamos a caer también en los estereotipos. Porque hoy yo tengo 33 años y en 30 años, quién sabe yo con qué me encuentre con mis nietas y nietos si es que tengo. Entonces, o sea, para mí hoy es muy fácil hablar de, ay, sí, la rebeldía, no sé qué, pero en 30 años yo no sé quién voy a ser, ¿me entendés? Entonces creo que desde ese lugar de autoaceptación también, si a usted le da miedo hablar de sexualidad, si a usted le da miedo lo desconocido, le da miedo que su hijo o su hija diga, mamá, vieras que me gustan los chicos y las chicas, y que usted no sepa cómo manejar. Si a usted le da miedo que su hija llegue y le diga que está menstruando, que va a planificar, o como decía Cintia el otro día sobre las primeras eyaculaciones de los chicos, ¿verdad? O las personas con pene. O sea, revísese primero, porque eso significa que algo pasa adentro que yo no puedo comunicar. Por supuesto, debe haber una herida sexual y no me refiero necesariamente a abuso, ¿verdad? Sino una herida por sanar en el ámbito de la sexualidad y mucho por aprender en comunicación. Entonces, revísese antes de exigir comportamientos, entre comillas, correctos o adecuados con la moral. Porque no hay nada peor, y este error sí es muy grave para los que somos cuidadores, cuidadoras, mamás, papás, es no ser consecuente entre lo que uno dice y lo que hace. Y ese para mí es el mayor consejo. O sea, lidere con el ejemplo en todo, pero en esto también. Comuníquese para que en el futuro lleguen y sean con usted con que van a pedir ayuda, a hacer la pregunta. No vaya a esperar que sus hijos y sus hijas quieran hablar con usted si usted nunca abrió el puente. Y si no puede abrir el puente, pues entonces vaya usted a terapia para que lo pueda hacer. Y sí, tengo una recomendación del libro, lo vamos a poner ahí en las redes sociales. Se llama No les cuentes cuentos, de Carlos de la Cruz, uno de mis ex profesores de la Universidad Carlos José Cela. Muy, muy buena en España. Y es divino. Espero que lo disfruten. Gracias, Julie. Muchísimas gracias. Y vamos con Cindy. ¿Cuáles recomendaciones nos da? Me voy a basar en una palabra que utilizó Julie, que es ser consecuentes. Ser consecuentes, como lo decía Tiffany también, es que no tenemos la verdad absoluta, porque nosotros creamos nuestro propio criterio a partir de experiencias. Y desde niños adquirimos nuestras propias experiencias al convivir con otros niños. Y aquí es cuando yo sinceramente, y voy a decir esto de corazón, a los adultos que ya tienen niños pequeños o adolescentes, nunca olviden el niño que ustedes fueron. No para recordar las cosas malas o solo para recordar las cosas buenas. Es para volver a construirnos en nuestra propia existencia actual, el niño que fuimos y el niño que queremos ser, no que nuestros hijos sean. Porque los que se tienen, como dice Julia aquí, de vaya terapia, tenemos que reconstruirnos también a veces como personas. Y no porque estemos dañados o no porque estemos con un problema, sino que muchas veces traemos, si no lo quieren llamar traumas, detalles que no son culpa nuestra, que no se dieron en el momento de cuando éramos niños de la forma adecuada. Mi consejo de ese es: vuélvase a conocer como niño. Vuelva a plantearse que no es fácil ser un niño. Los niños pasan sus problemas igual que los adultos. Que los niños no tienen problemas, eso es mentira. Vuelva a recordar, vuelva a crecer, vuelva a experimentar las emociones, vuelva a experimentar los conocimientos de una forma más adecuada y ábrase. Porque ser consecuente equivale a que yo sigo creciendo, pero en parte siempre es que tenemos que ir mejorando por esos niños que van hacia arriba con la ayuda nuestra. Muchas gracias a las tres. Siento que en algo que voy a concordar con todas es también, bueno, algo que mencionó Marilau. Siento que lo dijo más como de esa perspectiva. Igualmente cada quien lo toma como
diferente. Esa educación que le vamos a dar a esa persona, esa personita, esa mini persona que se viene formando, que sea con amor, y ese amor incluye lo que decía Julie, esa deconstrucción y construcción de nuevas cosas. Eso también incluye lo que dice Cintia, que es el hecho de regresarnos a esa etapa y pensar y decir, bueno, ¿qué me hubiera gustado a mí que me explicaran a esa edad? No simplemente que me dijeran, no, eso es malo, no, tomarse el tiempo. Y algo más que también mencionamos es el informarse. Eso siempre lo vamos a recalcar en todos y cada uno de los episodios. Infórmense acerca de la información. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor que podemos acá y darles toda la información que podemos, pero más allá es bueno que como papá, mamá, cuidador, profesor, cualquier cosa que tenga relación con estas personitas que se vienen educando o se vienen formando, tengamos esa información a mano y también podamos hacer esa recomendación. Nada más les quería agradecer a las tres. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tener este espacio. Y nos escuchamos la próxima semana con otros temas que van a estar bastante de la mano con ese tema. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.